Amigos de Contrapeso, gracias por acompañarme en esta segunda parte de esta serie de videos en vísperas del concurso de las nuevas rutas de autobús. En estos videos estamos analizando la problemática del transporte urbano en la ciudad de Guatemala y cómo consideramos de que la MUNI debió haber abordado el tema y cómo lo debe abordar, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. ¿Cómo debería abordar el tema? Para esto, mi primera ponencia era que el transporte debe ser público y no privado. ¿Por qué? Porque históricamente se ha probado que el transporte privado no ha funcionado. Y en este video vamos a analizar a grandes rasgos, porque lamentablemente no es que contemos con un gran registro histórico en Guatemala de los diferentes hechos. Entonces es un poco complicado localizar la información. Pero por lo menos haremos algo muy general, muy global para fundamentar nuestros puntos y de esta manera pues llegar a buenas conclusiones. En esta gráfica que tenemos en pantalla es la línea de tiempo del subsidio del transporte de la ciudad de Guatemala. El primer registro que encontramos fue en el año 76, donde se registra un desembolso de 3 millones de quetzales que salió del Ministerio de Finanzas con el destino de compensar las tarifas de los buses urbanos, en otras palabras, para que la tarifa no se incrementara. En el año 90 tenemos el acuerdo 29.990 con un monto de 6 millones mensuales, un total de 72 al año, con una flota mínima de 2.100 buses que se esperaba que circularan, ¿verdad? En el año 2000 la escalada del subsidio llegó a superar los 200 millones sin mejoras en calidad ni renovación en la flota. O sea, el gobierno no le exigió a los empresarios que por este aumento deberían renovar la flota. En el año 2010 se llegó al pico histórico, donde el subsidio anual llega a entre 400 a 500 millones al año, variando a los años, y buena parte se divide en corrupción y pagos opacos. El punto de quiebre de toda esta historia sucede en el año 2020, cuando colapsa el modelo, se suspenden los buses y el subsidio a raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces ahí se dan diferentes causas y justificaciones para poderlo suspender y ya no se sigue dando este modelo de buses privados subsidiados. Y ahora que en el 2005 nos enfrentamos al nuevo esquema de las 111 buses con 17 rutas del Tubús y el aerometro de Misco Zona 9. Entonces ahí tenemos a grandes rasgos la historia de los subsidios en Guatemala y el transporte privado. Para los que no lo vivieron o lo vivieron en alguna parte, les puedo afirmar que el transporte privado era no solo malo, sino que fue de mal en peor, porque lejos de haber una mejoría, la cosa iba para abajo. Cada vez habían buses que tenían menos buses, porque no había una exigencia, un control de cuántos buses realmente se estaban pagando versus los que estaban circulando, o lo que estaban pagando versus los que cumplían con ciertas normas mínimas. O sea, ustedes podían ver un bus sin asientos, ¿verdad? Que se queda tirado. Era común ver buses tirados. Hasta recuerdo que agarraban uno de los asientos que eran de madera con su colchón y después ya ni colchón, y los ponían detrás del bus como para que uno viera de lejos que estaba tirado el bus, ¿verdad? Manejaban de muy mala manera, muy peligrosamente. Empezaron a meter sus ayudantes, ¿verdad? Que pues ya formaban una mafia ahí, ¿verdad? Para beneficiarse entre ellos. Tenían tratos con los dueños de los buses que a cierta hora del horario ya pertenecían los ingresos al chofer, y en otras veces no le preguntaban al dueño, sino simplemente lo hacían. Por lo tanto se metían en otras rutas. Era un desastre. A nivel de seguridad cada vez era peor, porque seguridad cero. O sea, ustedes se subían al bus y, como decimos popularmente en Guatemala, a la mano de Dios, ¿verdad? Si subían asaltantes, etcétera, no había quien por ustedes, ¿verdad? Era común ver asaltos y acciones delictivas dentro de los buses, y ya después se sumó los famosos extorsiones. Entonces ya estaban amenazados los buses que si no pagaban les pasaban baleando. Empezaron a matar a raíz de sus choferes. O sea,
la inseguridad en el servicio de los buses cada vez iba a pique, ¿verdad? Fue terrible, ¿no? Y no había freno. Ya les digo, el manejo del dinero cada vez fue más corrupto, más daba a lugar a ese tipo de movidas chucas. O sea, que ustedes se podían subir un bus y si era cierta hora les cobraban de más del pasaje autorizado, porque muy probablemente ese dinero era para el chofer, ¿verdad? O para el ayudante, y en fin, o sea, se daba muchos malos manejos del dinero. Y también a eso, un punto que quiero llegar es el estado de los buses. No había un correcto mantenimiento, entonces era normal ver que los buses estuvieran emitiendo humo, ¿verdad? Que estuvieran emitiendo dióxido de carbono, por ejemplo. Y entonces eso, yo decía muchas veces, son de broma, cuando iba detrás de un bus, este es el bus de James Bond, porque está tirando una columna de humo para que uno lo pueda seguir, ¿verdad? Entonces era así de terrible, ¿verdad? O sea que las emisiones nocivas de los buses eran a órdenes del día por la falta de mantenimiento. Esa era la clave de todo esto. Ahora, me van a decir las personas de la MUNI, bueno, pero ¿qué quieres que hagamos si nosotros no tenemos el presupuesto para encarar un servicio, el adquirir la flota de 100 buses, y eso la MUNI no tiene esos recursos? ¿Por qué estás siquiera criticando eso si no tenemos opción? Bueno, pues aquí les voy a presentar las 3 variantes de cómo se pudiera manejar este servicio. Ese es el modelo privado, ¿verdad? La propiedad es totalmente privada, el pasaje es mínimo, va a ser 5 quetzales para arriba. Y eso en otro video analizaremos el tema de las pasajes, perdón. Los pros es que las empresas invierten en la infraestructura y la implementación del sistema, que supuestamente la MUNI no tiene el dinero para hacerlo. Los riesgos es la variante del actual sistema decadente que ha fracasado, y las empresas privadas financian pero exigen rentabilidad del pasaje. O sea, las empresas no van a ver por el bien del usuario a nivel de su bolsa, sino simplemente recuperar su inversión y su ganancia, ¿verdad? La seguridad sería un gasto público, posiblemente, no en el pasaje, suponiendo que se implementaría la misma infraestructura que tiene el Transmetro. El modelo público, o sea, totalmente de la municipalidad, que es lo que está usando el Transmetro, es un quetzal de transporte, vehículos bajo control de la municipalidad, riesgo. La municipalidad no puede tener la capacidad para lanzar el sistema, el presupuesto no le da para hacerlo. El gasto lo asumiría, y estamos asumiendo de que se utilizaría el mismo sistema que utiliza Transmetro, en lo que ya está montado. Y ahora voy al tercer modelo, que es un modelo mixto, empresas más municipalidad. Las empresas privadas operan el servicio en conjunto con la municipalidad, que invierte en el CAPEX, ¿verdad? O sea, el CAPEX es ese monto, inversión inicial, que se va recuperando con el tiempo. La municipalidad adquiere los autobuses e infraestructura. También mantiene el subsidio para el usuario, ¿verdad? Y entonces se lograría una tarifa que no se vaya tan arriba, ¿verdad? Que es la que aparece ahí. ¿Cómo funcionaría en el modelo mixto la compra y financiamiento? Ya entraremos en su tema a la tecnología de los buses, pero la municipalidad sería propietaria, ¿verdad? Que eso garantizaría que el activo siempre será público, o sea, los buses. Se evita el riesgo que una empresa privada use los buses como herramientas de presión, por ejemplo, para exigir servicio para exigir los subsidios. Las fuentes de financiamiento serían el créditos blandos internacionales, bonos verdes municipales, arrendamiento con opción a compra, que es el leasing, ¿verdad? Y fideicomisos, que eso se crea un fondo mixto donde participa la municipalidad, la banca local, más multilaterales, para garantizar pagos a largo plazo. El sector privado lo que quería aquí es entrar como proveedor de flota. Ahí están las marcas posibles. Y eso puede ofrecerles planes de leasing, operativo, financiero, mantenimiento incluido y repuestos. Algunas veces el proveedor internacional financia directamente, ¿verdad? O sea que ahí nos garantizaríamos el mantenimiento de las unidades. La ventaja de ese modelo es que no recae la deuda en la MUNI, se asegura los buses que sean nuevos, normados y estandarizados, y la empresa privada asume el riesgo financiero del mantenimiento, ¿verdad? O sea, sí se puede. Pero el dinero de los YUSI de los edificios, montones, no lo invierten en transporte. Ese es el problema.